Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia a este diálogo entre el fotógrafo Carlos Espotorno y el reportero Guillermo Abril en torno a la novela gráfica La Grieta. Tendremos hoy oportunidad de conocer, de la mano de sus autores, el proceso de creación de este proyecto en el que ha tenido un papel relevante la Fundación BBVA. Este proyecto ha contado con el respaldo de una de nuestras becas Leonardo a investigadores y creadores culturales. Nuestras becas Leonardo potencian el desarrollo de proyectos altamente innovadores presentados por investigadores y creadores culturales que, estando en estadios intermedios de su carrera, precisan de la tranquilidad y el tiempo necesarios bien para iniciar esos proyectos o bien para continuarlos desde la seguridad que ofrece saber que la dimensión económica está cubierta desde un inicio. En realidad, las becas Leonardo ofrecen no solo seguridad, sino también una flexibilidad y libertad en la elección y desarrollo de los proyectos. La Grieta, el proyecto que vamos a tener oportunidad de conocer hoy en la distancia corta de la mano de sus autores, es un claro ejemplo de esa flexibilidad con la que pueden trabajar los becados Leonardo. El proyecto original consistía en dar continuidad a un trabajo fotográfico y documental sobre la presión migratoria en las fronteras de Europa. Había dado lugar a un interesante y extenso reportaje en El País semanal y había llegado a obtener un premio WordPress Photo. Pero Carlos Espotorno y Guillermo Abril estaban decididos a continuar explorando las fronteras y a seguir contando al público aquello que veían, algo que era opaco para el público en general, porque hasta ese momento los ciudadanos de la Unión no éramos en absoluto conscientes de lo que ocurría en los límites de nuestro estado de bienestar y ni siquiera intuíamos las grietas que comenzaban ya a aparecer. Continúan los viajes, las experiencias, los testimonios, la toma incesante de imágenes, más de 25.000 en total. Se lanza un nuevo reportaje en El País semanal y comienza el desarrollo de un proyecto editorial innovador, La Grieta, que destaca por la originalidad en su formato. Aunque en un inicio estaba ideado como un libro de fotografías al uso, fue evolucionando hasta terminar siendo una novela gráfica, la cual tiene la capacidad de conectar con públicos nuevos. Todo ello se ve complementado además con la exposición que hemos inaugurado esta mañana en el Muelle Churruca, entre la pasarela Pedro Arrupe y el Puente de Deusto, que estará a disposición de todos los bilbaínos y visitantes hasta el 17 de julio y a la cual les invito a todos ustedes. Consiste en 6 cubos de paneles con medio centenar de imágenes de esta novela gráfica y pretende acercar la realidad de esta crisis migratoria a todos aquellos que quieran interrumpir durante unos minutos su paseo por la ría y conocer lo que se vive en esas fronteras a través del objetivo de Carlos Espotorno y la narrativa de Guillermo Abril. La exposición cuenta con el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao, al cual desde aquí, una vez más, agradecemos su colaboración. Quiero destacar el formidable trabajo que han hecho Carlos Espotorno y Guillermo Abril, un trabajo periodístico de investigación para el que tuvieron que sortear no pocos obstáculos que nos contarán a continuación y un trabajo posterior de selección de imágenes y de adaptación a esas fotografías de una narrativa coherente para llegar al resultado que es hoy la interesante novela gráfica La Grieta, que les sugiero que lean y que recomienden. No me extiendo más, vamos a escuchar ya a Guillermo y a Carlos, a los cuales felicito en nombre de la Fundación BBVA y agradezco su presencia en esta sede. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Yo soy Carlos Espotorno. Muchísimas gracias por haber venido y por haber decidido salir a la calle con este calor infernal. Les agradecemos mucho que estén aquí. Empezaré, por supuesto, agradeciendo a la Fundación BBVA y a las becas Leonardo, no solo por acogernos ahora aquí, sino por hacer que este proyecto exista, que este proyecto sea una realidad. Un proyecto que, en principio, trata de ser innovador o tiene como punto fundamental de innovación, en un principio, la idea de hacer un reportaje a lo largo de las fronteras exteriores de Europa, desde África hasta el Ártico. Esa es, digamos, mi idea de innovación, cuando de pronto, en un momento del proceso, la innovación en realidad aparece en la forma como vamos a enseñar este reportaje, más allá del contenido del reportaje en sí. Hablaremos de todo ello hoy, que para eso estamos aquí. Lo primero que quiero es hacer una pequeña mención a algo que pasó hace 25 años, que fue que
Mi padre me recomendó hace 25 años que leyera un libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer. Es un libro en el que habla, se llama El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Un libro en el que habla esencialmente de cómo todo aquello que daba por supuesto, aquello que se daba por supuesto, que estaba fijado y era inamovible, y me refiero a la paz y la concordia en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, de pronto se vino abajo de una manera absolutamente sorprendente para todo el mundo. Ya antes de la Primera Guerra Mundial se decía nunca más habrá guerras en Europa porque ahora nos dedicamos al arte, nos dedicamos a la cultura, estamos suficientemente educados. Si hubiera una guerra, los soldados dispararían contra sus generales y no contra el enemigo, y estas eran cosas que se decían ya en 1910. Y sin embargo, la historia demostró lo contrario. Este libro me hizo reflexionar muy profundamente acerca de lo que significa el mundo y de cómo interpretar las cosas que ocurren en el mundo, más allá de la coyuntura del momento y más allá de las fronteras cercanas. Eso despertó en mí un interés por ver los acontecimientos históricos con mucha distancia, con la mayor distancia posible, saliéndonos casi a la estratosfera y tratar de ver el gran dibujo, unir los puntos. Esa ha sido una de mis obsesiones desde siempre, hacer reportajes y hacer historias que unan puntos aparentemente muy inconexos. Creo que es una de las mejores maneras de entender lo que ocurre más allá de la coyuntura del momento. Este libro es posiblemente lo que yo he producido que más se parece a eso que yo he querido siempre hacer. Y de hecho, por eso voy a compartir, vamos a poner un pequeño vídeo, dura solo 3 minutos, para entrar un poco en harina, para entender o para meternos un poco en el tema de una manera muy, muy sencilla. Por favor, ponemos el vídeo.
Bien, pues este es el contexto en el que estamos. Lo estamos viviendo todos, lo estamos viviendo día a día. La Unión Europea tiene grietas y además las vemos como claramente se van ensanchando y hasta hace muy poco parecía un proceso irreversible. Y digo hasta hace muy poco porque quizás se nos ha encendido una pequeña llama de esperanza, paradójicamente a través de dos grandes tropezones, ¿no? El Brexit y la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, declarado enemigo de la Unión Europea, digo, declarado literalmente. Esto parece ser que ha hecho reaccionar un poco a la Unión Europea continental y parece que nos está uniendo. Para mí siempre ha sido un tema importante, un tema al que hay que prestarle atención y bueno, de ahí nace nuestro interés. Lo que vamos a hablar, Guillermo y yo ahora, de lo que vamos a hablar es no ya del contenido de la Unión Europea y de geopolítica, que también un poco, pero un poco del proceso de creación de este libro La Grieta, porque ha sido muy peculiar y ha tenido muchas fases distintas. Han cambiado, hemos cambiado idea, hemos cambiado procesos, hemos improvisado algunas cosas, otras cosas las teníamos perfectamente claras y las hemos mantenido exactamente como el primer día y otras no. Va a ser un poco casi como una clase, si me permiten, trataremos de que no sea tediosa, sino que más bien enseñarles un poco de trastienda, un poco de cómo hemos trabajado, de tal manera que cuando luego, si tienen la oportunidad de ver el libro, pues quizá lo puedan disfrutar un poco más conociendo de pues, cómo se ha hecho, que siempre pensamos que es interesante. Lo primero tendríamos que aclarar que se trata de un reportaje sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea, la que imaginamos sin fronteras, la que conocemos sin fronteras, pero que tiene fronteras exteriores y bastante bien guardadas y bastante bien custodiadas, o en cualquier caso, con cosas que ocurren. La presión migratoria esencialmente en el sur y luego en el este y el norte, la frontera con Rusia, que es peculiar. Una de las cosas que nos pasa en Europa, en la Unión Europea, es que no nos conocemos, pero no nos conocemos literalmente. La cantidad de gente que hemos conocido que no han oído hablar de Melilla nunca, pues es extraordinaria, pero entre nosotros es posible que haya gente que no haya oído hablar de Kaliningrado o que si ha oído hablar no sepa exactamente dónde está y qué significa. Yo reconozco el primero que desconocía Kaliningrado, ese enclave ruso fuera de las fronteras rusas. No sabemos cuáles son los miedos y preocupaciones en los países bálticos, no conocemos cuál es la preocupación esencial de los búlgaros, realmente conocemos muy poco. Este quizás sea uno de los problemas esenciales de la Unión Europea, que no nos conocemos tanto. Así que, bueno, ocurre una cosa en 2013. A finales de 2013 hay un naufragio en las costas de Lampedusa y mueren 366 personas tratando de llegar a Lampedusa o a Sicilia desde las costas libias. Eso hizo despertar, primero en la Unión Europea en general, una serie de alarmas de qué está pasando aquí, esto se nos va un poco de las manos, entonces no sabíamos que la cosa se iba a poner mucho peor. Y también despertó algunas alarmas en los medios de comunicación, por ejemplo, en El País Semanal, donde el compañero Guillermo trabaja como miembro del staff o miembro de la redacción y con quien yo colaboro con frecuencia. Cuéntanos un poco, Guillermo, cómo fue el arranque de este reportaje, que arranca, ya digo, como un reportaje encargado por una revista. Pues, bueno, lo primero, encantado de saludar a todos y muchas gracias por estar aquí. Y lo que ocurrió es efectivamente ese naufragio que yo creo que prácticamente todo el mundo recuerda, porque fue una de las primeras alarmas que hubo de, oiga, aquí está pasando algo muy serio en el Mediterráneo. Pero también estaba la presión migratoria en Melilla, en Grecia había habido lío. Entonces la redactora jefa un día me pilló por el pasillo y dijo, Guillermo, quiero que hagas un reportaje ambicioso en las fronteras de Europa, ¿no? Te vas a ir con Spotorno y quiero que viajéis a los puntos calientes, pero que estéis en la línea fronteriza, ¿no? Que estéis con los policías, con los refugiados, con los inmigrantes y que contéis cómo es eso. Así que elegid varios puntos y viajáis allí. Entonces esto fue finales de 2013 y nos pusimos en marcha en 2014, que es cuando arranca este reportaje.
Y ahí nos plantamos. Nuestro primer destino fue Melilla. Como veis, en este momento todavía estoy haciendo fotos en blanco y negro. No se me ha pasado por la cabeza todavía hacer ni una novela gráfica, ni La Grieta. Todavía estamos en el principio. Todavía con descubrimientos estupefacientes para nosotros mismos. Melilla, esa valla que es más grande, es más imponente, es más de lo que uno recuerda o de lo que uno imagina. En la tele uno no tiene una idea clara de cómo es esa valla y de pronto, con una imagen, con un ángulo bien encontrado, se hace uno a la idea de lo que es eso, ¿no? ¿Cómo es Melilla? Fue el primer golpe de realidad, o sea, es una frontera, además fijada a cañonazos, según nos contaron allí, ¿no? A mediados del siglo XIX, con un cañón dispararon tres puntos y trazaron el radio. Entonces Melilla son 12 kilómetros cuadrados y prácticamente es una plaza militar a la que tratan de acceder las personas subsaharianas, ¿no? Que se agolpan en un monte que hay ahí al otro lado, en Marruecos, en el Gurugú, y se preparan para saltar esta verja que es de 6 metros, ¿no? O sea, una persona al lado es enanita. Avanzamos en nuestro viaje, os vamos a poner algunos pequeños ejemplos. Otro de los momentos cruciales que están reflejados en el libro La Grieta es este rescate en el mar Mediterráneo, entre las costas de Lampedusa y Libia. Nosotros Guillermo esencialmente hace toda una labor de producción, de acceder a los ejércitos, a los ministerios de defensa, a las embajadas, en fin, para acceder a un barco militar en 2014 y acceder a un rescate en alta mar era una cosa extremadamente complicada. Hubo que escribir cartas, ministerios, directores del periódico, la Marina, los almirantes, bueno, complicadísimo. Y aún así entramos casi un poco por suerte o de carambola llegamos a un barco que estaba en primera línea. Historias que se cuentan con detalle en el libro, precisamente. ¿Dónde te voy a contar? Este es el momento, bueno, eso era el momento del rescate de las personas que estaban en la embarcación. Son los primeros, los niños, que son los primeros que suben a la fragata militar. Digamos que una maquinaria militar italiana funciona a la perfección y salvan a 220 personas de un naufragio casi seguro en el Mediterráneo. Aquí hay que contar que estábamos en este barco porque de pronto los italianos, que estaban hartos de estar ellos solitos patrullando el Mediterráneo, diciendo ¿y dónde están los franceses? ¿Y dónde están los alemanes? ¿Dónde está la Unión Europea? Estamos solos haciendo frente a este asunto. Costaba una fortuna y entonces decidieron, porque esto lo decidieron ellos realmente, que necesitaban salir en la prensa y que vinieran los medios de comunicación y que vinieran, en este caso, nosotros, a hacer fotos y a hacer un reportaje y a contarlo. Son cosas que ocurren pues, dentro de un contexto donde se trabaja mucho y también hay suerte de vez en cuando. Y prácticamente fuimos los primeros que vimos un rescate a esa distancia tan cerca y lo pudimos hacer público. Después estuvimos en la triple frontera entre Turquía, Grecia y Bulgaria, que fue donde vimos, no fue la primera vez, pero se estaban viendo sirios, los primeros sirios que llegaban. En verano de 2015 llegó la gran oleada de sirios, pero ya estaban viniendo de antes, Esto yo recuerdo a un policía de fronteras español que estaba destinado allí, que nos dijo, he visto un éxodo de personas como nunca antes, ¿no? Y fueron 10.000 personas. Claro, esto fue un año antes del gran éxodo, un año y medio antes del gran éxodo, un año que fue 1 millón de personas, ¿no? Entonces, estos eran los primeros conatos de que algo muy grave estaba pasando en la guerra civil en Siria, en Irak, en Afganistán, etcétera. Este es un campo de refugiados en Bulgaria, donde convivían sirios, subsaharianos, magrebíes, incluso gente que venía de Afganistán. Cosas que no estaban mucho en la prensa. Estábamos unos meses, digamos, adelantados, casi un año adelantados a lo que estaba ocurriendo. Y de hecho, cuando publicamos este artículo en El País Semanal, pues bueno, fue lógicamente una portada porque era un tema de fondo y un poco adelantado a su momento y un extraordinario número de páginas, algo poco habitual, tanto por el contenido como por la extensión. Pero aún así nos quedábamos con la sensación, y esto tiene su eco dentro de unos minutos, que te quedas corto, que de todo ese trabajo son 20 fotos. ¿Se explica bien esto con 20 fotos? ¿Llega uno realmente a entender lo que está pasando?
bueno, es un aperitivo, pero se puede explicar mejor. De hecho, para explicarlo mejor también se hizo un multimedia, mapas interactivos, con audios, con vídeos, con textos, con testimonios, en fin, digamos que era un despliegue amplio para lo que suele ser un reportaje en El País semanal. Esto fueron, no sé si eran 120 fotografías, cada una con su pie de foto, desplegabas y salían vídeos en cada punto, en fin, incluso audios que habíamos grabado en algunos puntos fronterizos los podías escuchar, así que sí, fue un despliegue bastante potente. Y de hecho hicimos un vídeo también específicamente y concentrado en el rescate. Ese vídeo tuvimos la fortuna de que fue premiado con un World Press Photo. El World Press Photo es un premio importante en el mundo de la fotografía, lo cual de alguna manera nos animó a buscar la manera de hacer algo que ya habíamos pensado, que habíamos hablado durante pues, las horas y horas de coches y de aviones y de aeropuertos que habíamos estado viviendo juntos. Fantaseábamos con la idea de seguir este reportaje por el resto de las fronteras, de que no se acabase en Turquía, sino que siguiese hasta el norte. Pero no era fácil. Los medios de comunicación, ya sabéis, están en crisis. Ahora llegarles y decir, oye, hay que hacer otra apuesta grande, estas son apuestas económicas importantes, hubiera sido poco probable, esa es la realidad. Entonces, de pronto, pues, nuestro sueño era eso, ver esas fronteras del este con estos lugares. ¿Qué pasaba en Finlandia? ¿Qué pasaba en Estonia, en Letonia, Polonia, en Eslovaquia? Me salto algunos, en Croacia. Y sabiendo, habíamos hecho mucha investigación y sabíamos que el tema principal en el este era la relación entre la Unión Europea, Rusia y la OTAN, que son tres puntos de poder muy poderosos, pero muy distintos entre sí. Hay pocas cosas más antagónicas que Rusia y la OTAN, y al mismo tiempo, de pronto, hoy en día, la Unión Europea y la OTAN, si bien son aliados, también tienen algo de antagónico. Y Rusia y la Unión Europea también, estamos cerca, somos vecinos, pero también hay algo de antagónico, es una especie de triple antagonismo, ¿no? Nos interesaba esto y no sabíamos cómo poder llevarlo a cabo. Y de pronto, pues surge la oportunidad de pedir una de las becas Leonardo, entonces se llamaban ayudas a la investigación y creación, tenía un nombre muy largo, becas Leonardo, está muy bien. Planteamos un proyecto en el que precisamente decíamos, tenemos un montón de trabajo hecho en el sur, queremos hacer el resto, estos son los retos, estos son más o menos los tiempos, esto es lo que queremos hacer, ojalá podamos acceder a esta beca. Y la presentamos con la buena fortuna de que me la concedieron. Tengo que decir que la solicité yo y recuerdo estando en verano en casa, llamada de teléfono, enhorabuena, te han dado esta beca. Entonces, ahí se arrancó una maquinaria que yo todavía no sabía hasta qué punto iba a ser compleja, pesada y llena de piezas móviles que había que encajar y que está, de algún modo, no finalizando, pero sí una pausa importante o un hito importante es esta reunión de hoy. Empieza esa maquinaria en la que, bueno, ahí ya entonces llamo a Guillermo, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito antes. Guillermo, vamos a hacerlo, esta cosa que queríamos hacer resulta que es posible. Vamos a hablar con El País Semanal, vamos a tenerlos de socios, vamos a combinar fuerzas. Por hacer un inciso, la beca la solicita Carlos como fotógrafo y él se plantea hacer un recorrido fotográfico, eso es lo que plantea en la beca. No estaba contemplado ni reportajes en El País Semanal ni que yo estuviera en el proyecto. Estaba ocultamente contemplado. Bueno, y el caso es que cuando a mí en algún momento sí que me dice, oye, si me dan esta beca, ¿tú te vendrías conmigo, sea El País Semanal sí, sea no? Es decir, era algo que había que hacer y que yo enseguida le dije, lo que sea, ¿no? por hacer esta historia, pero el caso es que sí la llegamos a plantear en el País Semanal, que enseguida dijeron... Y ahí empezó la gran maquinaria de nuevo de producción. Sí. Emails, OTAN, oficinas interminables... Hay que decir que yo creo que esta parte es la más compleja, porque acceder al mundo de la OTAN no es fácil. O sea, estamos hablando de militares en la frontera haciendo ejercicios para disuadir una posible agresión rusa, y eso es, digamos, lo que se dice tal cual, ¿no?
o acceder a Ucrania, donde están los militares estadounidenses y canadienses entrenando a las tropas de Ucrania que van a pelear con aquellas tropas formadas por los rusos del otro lado, ¿no? Entonces, todo eso, acceder a eso, que ni siquiera en el País Semanal yo hago reportajes de todo tipo, no era un mundo que controlara, y comienza un cruce de correos, de peticiones, de información, mandamos... Lo bueno es que teníamos parte del trabajo ya hecha y con éxito, ¿no? Entonces, si uno busca en internet oficina de prensa de la OTAN, le salen 150 páginas, que porque hay son 150 oficinas de prensa y no sabes cuál es la buena. No, claro, la oficina de París, la oficina de Bruselas, la oficina de Londres, y bueno, con ayuda de gente del periódico que nos pusieron, nos encauzaron, etcétera, y después de 200 correos electrónicos nos dieron la oportunidad de acceder. Pero hubo algo que, de hecho, marcó que yo creo que es lo que vamos a ver enseguida, que marcó hubo la noticia, que era el verano del 2015, en el que se empezaron a ver imágenes que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esto nos hizo saltar, como quien dice, de la cama. Es decir, estábamos planeando 1000 cosas, pero había algo que no podía esperar y no podía ser planeado. Este éxodo de los Balcanes simplemente nos hizo ir al aeropuerto, subir a un avión y plantarnos allí sin saber exactamente si teníamos todo cerrado, si podíamos hacerlo o no. El caso es que solo se podía hacer en ese momento porque estaba ocurriendo en ese momento. Y de alguna manera esto es el pistoletazo de salida de esta segunda parte fundamental. Digamos, es la parte del libro de más periodismo de acción, ¿no? De hot news, de noticia caliente, las cosas que están ocurriendo, persiguiéndolo, porque normalmente nosotros somos muy... pues eso, analíticos, programadores, y aquí, sin embargo, no se podía programar. Aquí dormimos en el coche, de pronto había que improvisar muchísimas cosas, hacía calor, llovía, ocurrían un montón de cosas que bueno, nos pusieron un poco a prueba, pero vamos, no fue... Para nosotros no fue tan grave. Sobre todo yo remarcaría que esto es... o sea, fuimos testigos, creíamos que haber visto el rescate de la patera en el Mediterráneo era una de las cosas más fuertes, pues esto fue... digamos, ver esa cantidad de personas subiendo desesperadas a un tren, todos agolpadas en una frontera, tratando de acceder, etcétera. Año 2015, Europa parece imposible, pues así es. Esto sí es algo programado, estos son tropas americanas a 8 kilómetros de Bielorrusia, haciendo ejercicios, maniobras, es decir, no hay fuego real. No hay fuego real, pero sí son soldados reales y sí son tanques reales. Y son maniobras destinadas, son maniobras de la OTAN destinadas a que los rusos se enteren de que la OTAN está preparada si ellos mueven un dedo. Y estas cosas están ocurriendo ahora, en estos días, en este mismo momento están ocurriendo. Y ahí es donde nosotros empezamos a descubrir pues, cómo los lituanos, los estonios, los letones se acuestan por la noche y se levantan por la mañana pensando, ¿nos han invadido? Porque para ellos es un tema, no diría de pánico, pero sí de preocupación honda y cotidiana. Y de pronto descubrimos estas cosas. Lo que están haciendo estos militares es jugar a un juego de guerra, como el que puede jugar un ordenador, solo que es, digamos, simulado, real, no se disparan de verdad, disparan un láser, pero el juego tiene unas reglas, ¿no? Entonces, tiene unos eventos que ellos han programado, unos actores que juegan en ese juego. Entonces, claro, tú ves el programa y dice, el enemigo se llama Redland, Tierra Roja, está colocado, trabajan con mapas reales, está colocado en la zona de Rusia, y los eventos que ocurren son extrañamente parecidos a lo que ocurrió un año antes en Crimea. Es decir, están haciendo maniobras para una posible invasión rusa similar a la de Crimea, pero en los países bálticos. Claro, eso te pone en alerta y dice, bueno, esto Por está poner pasando. una nota de humor, para aligerar un poco la charla, fuimos a ver este ejercicio con la idea de dormir en el bosque con los soldados. Cuando estuvimos ahí y vimos el frío que pasábamos solo de estar ahí, dijimos, dormiremos en el cuartel y vendremos por la mañana cuando se despierten. Pero no sé qué era peor. Vamos a estar mejor. Los soldados lituanos son personas de 2 metros con tatuajes Y son que soldados. roncan como osos, ¿no? Y son lituanos, es otra cosa. Nosotros, como 2 hobbits por el bosque, muertos de frío. Estuvimos con... Una cosa que queríamos desde el primer momento era ver la frontera finlandesa, que es una frontera de 1.300 kilómetros entre Finlandia y Rusia, en invierno. Decidimos que sería en enero, en el momento de más frío, de más nieve y más duro. Queríamos ver cómo era aquello, también desde un punto de vista visual, ¿no? Empieza uno en pleno verano en
o en verano, no pleno, pero bastante verano en África, y de pronto llegar al final del viaje que fuese pleno invierno, Winter is Coming, un poco como la serie de los Juego de Tronos. Bueno, el caso es que fuimos con ellos en barcos, en aviones, todos los medios, fuimos a embajadas, pedimos permisos, nos dieron todo tipo de facilidades, eso también es cierto, y luego nos encontramos con sorpresas que descubrirán en el libro si lo leen. La serie de reportajes se publicó de nuevo en El País Semanal, que era un paso, pero que ya no era el fin. Nuestro fin ya no era esto, por increíble que parezca, nuestro fin era el libro que habíamos planeado, pero un paso esencial de nuevo era publicar en El País Semanal, quien con su presencia nos había ayudado a tener acceso a todo este mundo militar, y de nuevo un gran despliegue, esta vez, hay que decirlo, con mayor presencia de publicidad, no siempre muy... Fue un número muy especial también, era un rediseño que hizo El País Semanal, después de meses, casi un año de estar pensando cómo cambiar El País Semanal, la tipografía, la portada, la puesta en página, y entonces fue un número de despliegue, una gran apuesta del País Semanal, que había hecho una apuesta también por este reportaje, y de pronto colocarlo, ¿no? y que fuera el centro de esa revista y la portada de esa revista. Y la publicidad, por supuesto, que vino, esta vez sí vino. Sí vino. Salió también en Internet, con un despliegue multimedia menos ambicioso quizá que el otro, porque el otro había sido un grandísimo esfuerzo. Hicimos otro vídeo, más largo y más complejo, contando... Hay algo que nos ayudó un poco ya a ir haciendo una serie de capítulos esenciales, ¿no? El gran éxodo, que era lo que hablaba de los Balcanes, el enemigo invisible, que era como acabamos llamando a esos rusos que vienen, pero no los veíamos. En los países bálticos y en Finlandia y en Polonia, hablaban de los rusos, pero ¿dónde están los rusos? No están, pero están, el enemigo invisible. Y luego pues la última frontera, que era Finlandia, esa frontera extrema en todos sus aspectos, muy lejos, muy aislada y muy fría, 30 grados bajo cero. A mí se me rompieron las gafas, se me congelaron. Las cogí así y se partieron en varios trozos del frío que hacía. Ese tipo de cosas que pasaron técnicamente con las cámaras también fue un reto interesante. A los reclutas se le congelaban los dedos. A los reclutas se les congelaban los dedos, sí. Nosotros dormíamos en el cuartel. Sí, vimos un... Y bien, aquí entramos vamos a contar un poco del proceso de creación del libro, que es una parte que tiene su interés, porque visto a toro pasado, pues se puede contar en poco tiempo. El proceso vivido fue un poco más complejo, pero la idea era hacer un libro bastante aséptico y bastante tradicional, de alguna manera, sobre esta idea de nuestras fronteras, y entendiendo por nuestras no las españolas, sino las europeas. Obviamente, la bandera de la Unión Europea y una cámara de vigilancia, ¿no? Una visión metafórica, funcionaba, los colores de la bandera de la Unión Europea en el título. Llevamos un proyecto elegante de alguna manera, donde las fotos, haría una gran selección o una selección de 70, 80 fotos quizá, las mejores fotos, las más vistosas, las pondríamos en grande, a doble página, o haríamos combinaciones pues de 2 o de 3 fotos quizá, un prólogo, es decir, la idea de hacer un libro elegante, bonito y quizá un buen libro. Sin embargo, una duda nos empezó a saltar, o a mí desde luego me empezó a saltar. Bueno, ¿qué pasará con este libro? Cuando lo hagamos, ¿qué haremos con él? ¿Quién lo tendrá? ¿Cómo se lo haremos llegar al público? Porque aquí quiero recordar el principio de esta charla, que es esa visión de Europa, esa visión de la historia y casi un sentimiento de misión. Está ocurriendo algo en Europa, Europa hace agua y yo siento un poco la necesidad de levantar la mano y de decir, oiga, presten atención, que esto se nos va realmente por el desagüe. Entonces, esa misión, esa especie de misión, me llevó a pensar, quiero que este libro llegue a todos sitios, no a mis 500 invitados de un cóctel, de una presentación. No quiero tener que regalarlo, no quiero venderlo en el circuito de fotolibros que conozco bien porque he hecho otros libros antes y sé que es un circuito de alto nivel, pero al mismo tiempo muy pequeño. Quisiera que este libro se distribuyera mucho, que se vendiera en el Corte Inglés, para entendernos. Y no tanto por lo que significa vender en términos de beneficio económico, pero sí como distribución.
que se pueda distribuir a cada esquina y que lo pueda ver mucha gente y, sobre todo, que lo entienda mucha gente. Porque una cosa que nos pasa con los libros de fotos así es que sugieren mucho, pero cuentan poco. No acaban de contar las cosas con detalle y con todos los matices. Así que, pensando un poco, llegué a la conclusión: ¿qué otros lenguajes visuales existen a los que nosotros de los que podamos coger algo y copiarlo directamente? Pues pensamos en hacer una novela gráfica, lo que hoy es. Esto supuso un pequeño reto respecto a la Fundación BBVA, en el sentido de que yo de pronto, a mitad de proceso, les planteo un cambio no radical, porque la raíz del proyecto es las fronteras exteriores de la Unión Europea y eso no cambia. Y hay fotos. Y hay fotos. Y eso es así. No es un cambio radical, pero sí es un cambio lo suficientemente importante como para que digan, bueno, un momento, esta beca te la hemos dado para algo concreto y ahora cambias mucho, explícanoslo. Lo expliqué y eso además me ayudó a entenderlo mejor. La cuestión es que, lo que decía muy al principio, el punto innovador de este proyecto en principio era hacer un reportaje de África al Ártico y de pronto la innovación entró por otro sitio. La innovación fue crear un lenguaje que casi lo podemos decir de verdad, que hemos no creado un lenguaje, pero sí le hemos dado una vuelta de la que no hay precedentes. No hay un precedente de novela gráfica basada exclusivamente en fotografías. Y de pronto hicimos unas pruebas. Esto que ven aquí no es una foto del libro, es una prueba hecha con ordenador de qué pinta tendría finalmente ese libro. Y total, así lo analizamos, lo explicamos, hicimos pruebas. Hay que decir, y con agradecimiento, que la Fundación tuvo la cintura necesaria como para reconocer que, si bien había un cambio, era un cambio que no traicionaba el espíritu original y que era una mejora, o por lo menos era como mínimo una mejora en términos de innovación y que tenía un potencial de penetración en el público muy superior a lo que hubiera tenido el libro tal y como estaba planteado en un principio. Así que estas son las pruebas que hicimos y cuando vimos que uno de los retos importantes era no hacer una fotonovela. Recuerden que las fotonovelas es un lenguaje que sí existía y ha existido hace mucho tiempo, pero era un lenguaje siempre asociado un poco al culebrón, a la historia romántica, con actores, siempre era un poco cutre, un poco de baja calidad y difícil hacer una historia con fotos y que no pareciese una fotonovela. Hubo que hacer experimentos de tratamiento de imagen hasta llegar con algo que de un modo epidérmico lo viéramos, que no nos llevaba al mundo de la fotonovela, sino a otra cosa que quizá no habíamos visto antes y que de pronto pues funcionaba. ¿Y cuál es el proceso de creación de una novela gráfica? Una novela gráfica es un cómic, para entendernos, es un tebeo. Hay un texto, una novela y luego unos dibujos que lo ilustran. El proceso habitual de trabajo es que hay esa narración y de pronto un dibujante dibuja e ilustra esas historias. Aquí el caso era distinto. Las imágenes eran limitadas y existían y no podía existir. Las imágenes que no existían no se podían crear, o estaban o no estaban. Por lo tanto, el proceso de creación debía ser distinto. La base ya estaba, sin embargo, eran las famosas 15 libretas de Guillermo, que como ven son solo legibles por él, están encriptadas. Cuéntanos un poco de esas libretas. Quería hacer referencia también a lo que se ve debajo, que es un calendario hecho para uno de los viajes, el último de los viajes a Finlandia y Estonia. Y esa es un poco la base porque lo que hicimos fue contarlo de forma cronológica, es decir, seguir nuestro recorrido y ser fiel a esas notas. Bueno, simplemente es una muestra, ¿no? Esta es una del rescate, pero ya en esas notas hay ideas que se van a plasmar después en los reportajes, que se van a plasmar después en el libro y que van a nutrir nuestra memoria, y esa memoria, ese diario por las fronteras, va a ser lo que construye al final el relato, que es un relato que al final empieza Carlos. Carlos construye a partir de esas vivencias entre los dos. Bueno, estos son mapas. Hubo que crear mapas, porque pensamos que una cosa esencial era localizar sin la menor duda cada sitio y cada acontecimiento, porque uno de los problemas de un libro de fotos es que sí, ves muchas fotos, pero ¿dónde ocurren exactamente? Mapas. Hemos aprendido mucha geografía con estos reportajes y con este... Y este era el proceso. Entonces, a partir de esas vivencias comunes,
de las que yo guardaba testimonio escrito, Carlos guardaba un testimonio gráfico, y es él el que comienza ese relato. Entonces, la creación del cuento arranca con una memoria común, unas notas, un artículo escrito y publicado, y luego yo creo las páginas con imágenes, primero, con una narración sugerida, porque ahí, si uno ve estas imágenes, aunque sean mudas, sin ningún texto, ya se sugiere una narración. Hay un comandante arriba que mira algo, después un helicóptero arranca, vemos el interior del helicóptero, despega, vemos el interior del helicóptero, ya nos sugiere que esa persona que habla ahí en naranja es el piloto que está diciendo algo. Siguen mirando al horizonte en algún sitio lejano y de pronto al final de la página vemos que se acercan a esa patera. Pero es una narración sugerida, no está contada. Así que yo lo que hago es a Guillermo más o menos indicarle donde yo creo que puede haber un número de páginas o de palabras, dónde podemos poner palabras, cómo funciona gráficamente, porque una novela gráfica tiene que funcionar. El primer impacto es visual. Antes de leer tenemos un impacto visual. Ese impacto visual debe ser atractivo. Si no es atractivo, no leemos. Para poder leer tiene que ser primero atractivo. Entonces, digamos que son los cimientos, las imágenes, el lugar de los textos desde el punto de vista de diseño y finalmente Guillermo... Pues esto es completamente mentira porque yo escribía 30 veces más de lo que se ve aquí. Y al final había una especie de... crecían un poquito las cajas, se ajustaban, se cambiaban alguna de sitio, pero al final lo que había era un relato común. Entonces era muy divertido, porque creímos que iba a ser importante que estuviéramos juntos para hacer esto, pero al final él trabajaba en su casa, yo trabajaba en la mía con lo que él me enviaba, yo le rebotaba de vuelta los textos, él los encajaba y juntos por Skype los íbamos puliendo, ¿no? Hay que decir que era un trabajo... lleno de sorpresas cada vez, porque yo planteaba mis páginas, se las mandaba como el que manda la página a los Reyes Magos, la carta a los Reyes Magos, y decía, a ver qué me vuelve. Y me volvían unas propuestas de texto que normalmente me entusiasmaban y me parecían maravillosas, a menudo necesitaban tijeretazo, que siempre reclamaba algún tipo de negociación, pero para mí siempre, vamos, no pasó nunca que dijera, oh, Dios mío, no he entendido nada de lo que yo quería decir. No, lo que sí que ha ocurrido de vez en cuando es, tú me has sugerido, oye, aquí yo estaba planteando más bien esto, entonces de pronto se ha modificado un texto, o al revés, ¿no? Yo le decía, Carlos, para mí, lo que yo quiero contar, ¿no habría alguna de El Capitán, pero en otro sitio? Y no, de pronto igual se cambiaba alguna de orden, pero en general, al ser una memoria compartida, un diario, pues no sé, digamos que ha fluido. Sí, ha fluido porque habíamos pasado tantas horas de espera de una cosa y de otra, y en esas horas habíamos creado verbalmente, pero habíamos creado un guión realmente. Hubo que hacer muchos repasos porque, claro, es muy fácil caer en redundancias, repetir expresiones, repetir un libro tan largo, es muy fácil repetirse. Y luego, desde el punto de vista periodístico, y este es un punto muy importante, este libro pretende ser muy riguroso desde el punto de vista periodístico, de tal modo que Guillermo tuvo que hacer, porque esto era tarea totalmente de Guillermo, una comprobación de datos muy minuciosa. Es decir, cuando decimos 10.000 o 15.000 personas, o decimos cualquier cifra que se diga, tiene que ser real. Y eso tuviste ahí que estudiar bastante. Cifras, lugares, personas, cargos, en fin, sí. Sí, porque lo que se imprime, de algún modo, uno tiene responsabilidad sobre lo que se imprime, también sobre lo que se escribe en Internet, pero todavía nosotros tenemos esa reverencia por el papel impreso, ¿no? El papel impreso es un documento y un documento tiene que ser respetuoso, sobre todo si queremos hacer algo que no sea una ficción, sino un auténtico reportaje. Esto que vemos es la pared de mi estudio con medio libro puesto en la pared, a un tamaño más reducido para que cupiese. Esto fue un elemento muy importante y creo que forma parte de mi manera de entender las cosas, lo he dicho al principio, me gusta ver desde lejos, con perspectiva, y en un libro esto es muy importante porque tiene uno que ver si hay una página que es mucho más oscura que las otras, mucho más clara, si tiene un tono más azul, tiene un tono más amarillo, si algo destaca.
cuál es el ritmo de los mapas, por ejemplo, cada cuántas páginas entra un mapa y cuántas no, hay dobles páginas con una sola foto, ese tipo de cosas que en un libro no se ven en conjunto, porque un libro por su propia naturaleza es página tras página tras página. La traducción de un libro a una pared es algo, bueno, es algo fascinante, porque uno pues de pronto tiene algo muy raro, que es una visión de conjunto de un libro. Bueno, interesante, y aparte, pues un poco para enseñar procesos de trabajo. Bien, en esto entra otra variable fundamental en esta idea de querer llevar este libro al mayor público posible, que es la aparición de una editorial, Astiberri, bilbaína. Bilbaína universal, como por supuesto, y lo digo en serio, es una grandísima editorial de cómics especializada en novela gráfica que para mí pues era bastante un objetivo, no digo inalcanzable, pero un objetivo del que casi ni hablaba, porque tuve que presentar este proyecto a ver si les gustaba y qué les parecía, porque ahora, bueno, ahora está publicado y todo ha ido bien, pero antes no sabíamos si iban a verlo y iban a decir, ¿qué es esto? Esto son fotos, esto no es un cómic, nosotros no vamos a publicar esto. Para nosotros era importante tener una buena editorial que nos, primero, que nos confirmase que era una buena idea y que nos dijese, esto está bien, esto funciona. Fundamental, porque la autopublicación tiene el peligro de la autocomplacencia. Te enamoras de tu propio trabajo y si nadie te dice nada, tú puedes lanzarte al mar sin saber dónde te estás lanzando. La bendición de Astiberri vamos, fue una liberación o un momento muy bueno, porque nos dieron la confirmación de que estaba bien. Y luego la posibilidad de distribuirlo realmente a todas las esquinas. Fue muy importante. Esto es una foto del momento de imprenta. Astiberri no es una imprenta, pero bueno, para ilustrar este pequeño capítulo. Y que nos hizo correr, es fundamental decirlo. Y que nos hizo correr, volvamos aquí. Sí. Astiberri vio las pruebas que habéis visto al principio y nos dijo, nos gusta. No, pero muy pocas, les enseñamos 16 páginas. Nos gusta, pero oiga, el relato no sabemos si iba a funcionar. Y entonces nos pidió que para antes de tal fecha teníamos que entregar un número de páginas suficiente como para que ellos valorasen la historia en su conjunto. Y ahí fue el ponerse a currar rápidamente en construir... Fechas de entrega, esencial, muy importante. Total, llegamos al objetivo inicial, que era colocar este libro de temática geopolítica compleja y sesuda, digamos, un poco pesada, y conseguimos colocarlo pues, en una librería, en muchas librerías, y además bien rodeados, con novelas gráficas, en este caso de alto nivel, Doctor Uriel, Los surcos del azar, El boxeador, además son de Astiberri, 2 o 3 de ellas lo son. De pronto estaba donde queríamos que estuviese, y esto fue un gran logro, y en ese sentido quiero decir que la beca Leonardo ha sido el gran éxito, porque hemos conseguido lo que queríamos, contar la historia y llevarla al público, con un último capítulo, de momento penúltimo, la exposición que está visible ahora mismo aquí en el Paseo Uribe-Bitarte. Por lo tanto, tenemos La Grieta, Astiberri. Lo llevan a la feria de Frankfurt, es una feria editorial, quizá la más importante del mundo, donde de pronto nos dicen que una editorial francesa, más de una editorial francesa, se interesa por la temática y por el libro y empiezan a pujar por ello. Y de pronto resulta que la editorial Gallimard, una gran editorial francesa, compra los derechos y lo publican en Francia. Hoy se puede comprar en Francia, es más, ha tenido, yo diría que un éxito razonable, hemos salido en muchos medios de comunicación, en España mucho y en Francia bastante también. Gran éxito futuro. En septiembre se publicará en Alemania. Ya está traduciéndose y ya hay un proceso de producción en marcha. Y a finales de septiembre saldrá en italiano también. Por lo tanto, bueno, pues muy contentos, por supuesto, gracias por venir aquí y verlo. Un dato. Esto refleja un poco lo que está pasando en Europa. Estos 4 países, España, o digamos, Alemania y Francia, el eje franco-alemán que tanto oímos, con la ayuda de sus compinches italianos y españoles, los países medievales de Europa,
de pronto sí quieren publicar La Grieta. Estamos teniendo un poco más de dificultades con el mercado anglosajón. No sabemos si tiene algo que ver con que ahí el mercado de novela gráfica es más flojo o simplemente el tema prefiere no hablar mucho de ello. No lo tenemos claro. En cualquier caso, ahora sí, muchas gracias y estamos disponibles, por supuesto, para, si quieren, preguntar cualquier cosa. Lo dicho, no sé si tienen alguna pregunta, que estaremos encantados. Ahí hay una. Es una buena pregunta y además yo también me la he hecho en algún momento. Es verdad que con el tiempo hablamos más de las grietas que de la grieta, es cierto. Yo creo que en un principio la grieta en singular quizá era más sonoro, era más... Tiene un punto también, los libros también se juzgan por la portada, ¿no? Y por el título. Y quizá la grieta me parecía más impactante en su momento, pero sí que es cierto que con el tiempo creo que manejamos más el concepto en plural que en singular. Pero sin embargo la grieta hace referencia clara a la frontera de Europa, que es lo que, digamos, nuestro hilo conductor, ¿no? Nosotros vamos desde África hasta el Ártico, recorriendo siempre esa gran grieta que sería la frontera exterior, de la que salen otras muchas grietas o de la que... de lo que ocurre en esa gran grieta, se van abriendo otras pequeñas grietas, como son lo que pasa con los refugiados, ¿no? Los refugiados provocan que haya cierre de fronteras en el interior de Europa, ¿no? La caída de los acuerdos de Schengen, eso es otra grieta, ¿no? El auge de los populismos es otra de las grietas, el auge del nacionalismo, otra de las grietas, el Brexit es otra de las grietas. Entonces, digamos que nosotros recorremos esa gran grieta y a partir de ella vemos esas otras fisuras que también recorren Europa. ¿Estáis un poco optimistas de que esto vaya un poquito a mejor o no lo veis? Yo lo que comentaba al principio, da la sensación de que el batacazo del Brexit y el batacazo de Trump, porque yo creo que se puede decir abiertamente que las dos cosas han sido batacazos y han sido algo que... Mira, el Brexit yo creo que aún lo podemos entender más, lo de Trump simplemente es ciencia ficción. Yo no soy capaz de entender cómo eso ha ocurrido y cómo está en marcha. Un individuo que más allá de sus locuras varias, entre ellas decir abiertamente que ojalá la Unión Europea se desintegre, es una cosa que, bueno, parece una broma, no parece posible. Creo que esos dos batacazos han tenido un efecto rebote. Las elecciones en Francia creo que así lo demuestran. Ha ganado Macron esencialmente porque se ha mostrado como el candidato de la Unión Europea, frente a Marine Le Pen, que proponía salir de la Unión Europea, salir del euro. Entonces creo que eso ha sido esencial. Además no ha sido solo un calentón, esto se está afianzando. En Holanda ha pasado lo mismo. En Italia el movimiento Cinque Stelle de Beppe Grillo se está desintegrando también. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si en Polonia de pronto resucita también. La mitad de los polacos son europeístas, la otra mitad no, pero la mitad sí. Vamos a ver. Yo creo que como mínimo se ha despertado ese impulso que nosotros hemos tenido, que es de levantar la mano y decir, oiga, la idea de la Unión Europea no vive sola, hay que alimentarla hablando en público y diciendo las cosas, haciendo un cierto activismo a nivel local, si quiere, cada uno en su casa. Pero si solo dejamos hablar a los detractores o incluso enemigos, pues acaban convenciéndonos. Entonces, hablemos. Eso creo que se ha despertado. Pero después está la otra parte, que es la de, o sea, eso, digamos, de puertas adentro de Europa. La relación con el mundo, digamos, cómo uno reacciona a los flujos migratorios, ¿no? a las personas que tratan de llegar a Europa. Yo no soy tan optimista en que eso se va a acabar. De hecho, creo que se va a agravar. Pero también pienso que igual dentro de 200 años veremos las imágenes que estamos viendo aquí y pensaremos en ellas como hoy vemos la esclavitud, ¿no? Diremos, qué bárbaros éramos en esa sociedad del pasado. Pero yo tengo bastante claro que la presión migratoria nos queda mucho por ver. Se estima que la población en África crezca
no sé si son de los 1.000 millones a los 2.200 millones en prácticamente 10 años. Y que las personas que tratan de acceder a Europa sean del orden de 500, desde África, solo desde África, sin contar las guerras, del orden de 500.000 personas al año. Pero claro, para no ponerlo en términos alarmistas de nos invaden, eso nos llevará, tendrá que llevarnos a actuar o a mejorar la relación de Occidente con el resto del mundo, porque si no, vendrán 500 millones de personas. Pero lo que quiero decir es que no es por hacer fronteras más altas o por que vamos a frenar eso, que tenemos que enfrentarnos a ese problema y ser conscientes de las relaciones, incluso geopolíticas, que tú tienes en el mundo. Las inversiones fluyen libremente, pero las personas no. Y eso tenemos que plantear ese tipo de relaciones. En un mundo globalizado hay cosas que todavía tienen ciertas fricciones. Entonces yo creo que mejoraremos y creo que en el futuro, en ese sentido soy optimista, veremos esto como aquella sociedad bárbara en la que había gente se ahogaba en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Acuérdate, nos dijo un militar, nos dijo en un barco, Europa reaccionará y el mundo arreglará el mundo por defensa propia y solo por defensa propia. Que nos lo dijo en lo que llamaban ellos una frontera marítima de Italia, de la Unión Europea, que era en un barco en medio de esa grieta. Pero la defensa propia no es muros y metralletas, la defensa propia es, oye, vamos a dejar de abusar del resto del mundo, porque es el único método, parece, ¿eh? Pues 3 años. El encargo del País Semanal es a finales de 2013, el primer viaje es a principios de 2014, en enero, y el libro está en las librerías el 2 de diciembre de 2016. Entonces, no llega a 3 años. Pero hay que decir que no hemos estado 3 años viajando por las fronteras. Son viajes que yo suelo llamar de tipo Ryanair, ¿no? De pronto íbamos a tal sitio, estábamos 4, 5 o 10 días, los que requiriera. Hemos contado aproximadamente 50 días viajando, en total. Sí, que no son tantos, de viaje físico allí en las fronteras, son probablemente 50 días. De preparación son igual 4 o 5 meses, no sé, o más, ¿no? Preparación era permanente. Sí. Y de desarrollo de los reportajes y tal, en fin, o sea, es un tiempo muy considerable, prolongado, que de hecho es importante. El hecho de que nosotros comencemos a finales de 2013 y acabemos a finales de 2016, es decir, empieza cuando el éxodo sirio es un conato y no sabemos muy bien, y ni siquiera la guerra en Siria en ese momento era una guerra civil, hoy es una guerra internacional, en la que hay cerca de 80 países allí metidos. ¿Cómo ha cambiado el mundo en ese tiempo? Yo creo que es importante en nuestra reflexión, y de hecho la idea de la grieta, está contado en el libro, es algo que surge a mitad de ese proceso, que es cuando vemos que Europa se está resquebrajando, que no lo veíamos al principio. Entonces, nosotros hemos ido a lo largo de ese viaje aprendiendo, y es lo que hemos querido trasladar al final. Pero fíjate que en las primeras páginas, en el Gurugú, es decir, primeras páginas, Melilla, una de nuestras preguntas que están reflejadas en el libro es: ¿en Alemania se enteran de lo que está pasando aquí? Ahora, vaya que sí se han enterado, porque entre medias ha pasado la crisis financiera, la troika con Grecia, Alemania que presiona a Grecia, Grecia que dice, sí, pues ahora vamos a mandar 1 millón de refugiados. Eso de pronto hace que el asunto se globalice, vaya que sí se han enterado. Entre medias está el Brexit, que al principio es que ni estaba en el panorama, ni hablemos de Trump. Todo eso ha pasado en este lapso de tiempo. Realmente Europa ha pasado de ser una Europa que todavía mira para otro lado, cada país tiene sus problemas, a una Europa que hoy ha entendido, creemos, esperamos, que o actúa en bloque o desaparece. Sí, bueno, yo un poco por ahí también. Aparte del ámbito informativo que estáis contando, a vosotros particularmente, ¿qué os ha aportado esta experiencia? Bueno, yo creo que lo mismo que a cualquier lector, probablemente con más profundidad porque le hemos dedicado mucho más tiempo, pero esencialmente lo mismo, que es una comprensión, un conocimiento de qué pasa en Europa, cuáles son o por lo menos en una parte de Europa, en las fronteras de Europa. A mí me ha aportado esencialmente eso. ¿Quieres decir que si ha habido...? Lo que hemos visto en los medios de comunicación, yo soy periodista también, ¿no? Informamos, y entonces, no de lo
que informamos y que ya sabemos que informamos objetivo o subjetivamente, un poco de cada cosa, ¿no? Claro. Para que la gente, contamos esas historias, es que al final ha sido una historia para que la gente se entere de lo que hay, tanto gráficamente como escrito. Pero a mí siempre me queda, cuando yo cubro una información, siempre me queda algo en mi interior. ¿Qué os ha quedado a vosotros? A mí, esencialmente, lo que me queda es esto, es la absoluta certeza o digamos, un refuerzo en la idea de que la situación que vivimos no está garantizada, que cuando ves a niños caminando por los campos balcánicos con la mochila y el saco de dormir, mientras a los nuestros pues van al colegio, extraescolares, karate, ajedrez, robótica, y de pronto niños de la misma edad, 6, 7 años, caminando por los campos, te dices, digamos, tomas una conciencia absoluta e inamovible de lo que significa eso, y creo que eso tiene bueno, se refleja en la vida cotidiana, en cómo relativizas tus propios problemas, en cómo lo que parecía un problema muy grave pues ya no lo es tanto. Sí, ¿no? Entonces, creo que ayuda a poner los pies en la tierra y saber cómo está el patio y por lo tanto qué es lo que hay que cuidar y qué es lo que no. Ahora hay un anuncio de una compañía de seguros que dice más metros cuadrados, más moderno, más rico, más caro, más coches. ¿Qué es lo importante? Y es un seguro. Pues pasa un poco eso, ¿no? Toma uno conciencia de qué es lo importante. A mí me ha pasado eso, por lo menos. Yo, por añadir, hay un momento que es en Finlandia, al final del viaje, siendo conscientes de que esto es el final, porque hemos llegado lo más alto que se, ¿no? Lo más al norte que se puede llegar en Europa, en el que nos encontramos con una escena que es de refugiados entrando a menos 30 grados desde Rusia a Finlandia y personas que vienen de Afganistán. Y si te pones a pensar en Afganistán, dices, bueno, claro, o sea, ¿qué sé de la historia de Afganistán reciente? Sé que hubo una guerra entre Estados Unidos y Rusia, pero no directa, en los años 80, que después hubo otra guerra después de las Torres Gemelas, y que esa gente ha atravesado miles de kilómetros para llegar a la Unión Europea, acompañado de unos subsaharianos, que también vienen con ellos, en el mismo coche, un Lada de los años 80, cruzando la frontera. Y en ese momento tienes un flash que dices, pero o sea, todos los engranajes del mundo que están, digamos, funcionando y que es incomprensible, a veces absurdo, y que nosotros hemos querido tratar de explicar, pero que sin embargo se nos escapa, ¿no? O sea, es esa complejidad del mundo que hace que las personas al final lleguen a un sitio diciendo, necesito refugio, quiero estar aquí. Y que te plantea quién eres tú como sociedad, que eso es lo que se ve en la frontera, ¿no? Es esa piel, ¿no? Quién eres tú como sociedad y qué es el resto del mundo y cómo te relacionas tú con ese resto del mundo. Entonces, no sé, o sea, hay muchas cosas obviamente que me han cambiado en este reportaje, pero por hablar de ese final de viaje y lo que te llevas es esa complejidad del mundo en la que... ¿Y qué hacer? Muchas veces nos preguntan, ¿vosotros que habéis estado allí, cómo se puede resolver este conflicto? Ni idea. Desde luego, contándolo es nuestra parte y tratando que las personas que tienen que decidir o las personas que quieren informarse y votar, o etcétera, lo sepan, ¿no? Y nosotros hemos sido testigos privilegiados de lo que se ve allí y por eso hemos querido contarlo, ¿no? Oye, bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestro trabajo, porque nos habéis puesto ante una realidad bastante compleja, que es la que tenemos en Europa y que probablemente no somos conscientes en el día a día de cuál es esa realidad que nos está rodeando, ¿no? Y en segundo lugar, vosotros que habéis estado desde el sur al norte, habéis pasado por tantos sitios y sobre todo habéis hablado con tanta gente muy diversa y que tiene tanto que ver con la seguridad y con el futuro de nuestro estado de bienestar, ¿tenéis la sensación de que esto es un sueño, un gigante con pies de barro? Es decir, que no tenemos futuro realmente si no somos capaces de o generalizar o en fin, poner encima de una mesa esta situación nuestra de bienestar, estos 70 años de mirar para otro lado y pensar que aquí esto no se va a acabar nunca, ¿no? Sin embargo, dais la sensación en vuestro reportaje de que esto es muy frágil, que aquí no nos quedan mucho más de 5 minutos. Es que, sí, es que es muy frágil. Lo que pasa es que parecía que la fragilidad principal estaba dentro de la Unión Europea, que Bruselas se había convertido en un monstruo difícil de manejar. Nos dijeron, una cosa que nos sorprendió, nos dijeron yo creo que fue en Bulgaria,
Polonia, no recuerdo, en un país del este, alguien nos dijo, bueno, es que nos hemos ido de la Unión Soviética y ahora estamos en la Unión Europea, que es peor. Pues fijaros hasta dónde hemos llegado. Hemos llegado a un punto en el que de pronto la Unión Europea es peor que la Unión Soviética, ante los ojos de un rumano, un búlgaro. Entonces, eso a mí me sorprendió muchísimo. Me dije, bueno, el problema está en Bruselas, de acuerdo. Pero, como decía, resulta que este sarampión diabólico que es el señor Trump, probablemente ha sido la vacuna, literalmente. Es decir, ¿quieres saber cuál es tu futuro diabólico? O sea, es frágil, fragilísimo. Basta con que de pronto un tipo diga, la OTAN está obsoleta, no vamos a poner ni un duro más. Basta con que, claro que es frágil, pies de barro, y tanto que sí, y tanto que sí. Requiere no solo políticos de altas miras, sino de población muy concienciada que elija bien a quien vota. Y no con esto no hago un alegato político, porque además aquí hay proeuropeos de todos los lados, pero proeuropeos. Y a una persona, digamos, que de pronto tiene la idea de, yo creo que estaremos mejor sin esta idea de una Unión Europea y tal, que se haga un viaje que cruce la frontera de Bulgaria, que es Unión Europea, a Turquía. Solo con eso se te quitan las ganas de que vuelvan esas fronteras, porque es una cola. Nosotros coincidimos un día con una cola de camiones de kilómetros, días esperando allí. Está contado también y de pronto ver eso, que era una imagen que yo recordaba de mi infancia, de haber cruzado a Francia. Claro, yo nací en los 80, digamos casi en la Unión Europea, vamos. Entonces, pequeños flashes que tengo allí en la memoria de haber cruzado fronteras en las que tienes que esperar, enseñar un pasaporte, etc. Y que solo que eso volviera, hay muchas otras cosas, ¿no? Pero que solo que eso volviera ya para mí es una locura. Yo no creo que esté al borde del colapso de la Unión Europea, pero sí que hay señales que indican que se puede invertir el proceso, ¿no? Lo que parecía, o sea, de hecho, cuando se estudiaba la Unión Europea a principios del siglo XXI, no existía una fórmula en ningún tratado para salirse de la Unión Europea. Fue una fórmula creada años después y a la que se ha acogido finalmente el Reino Unido. Entonces, o sea, hay un proceso como de involución. Pero porque, claro, se puede propagar, como de hecho se ha propagado en el Reino Unido, la idea de que todo se va a solucionar cuando volvamos a nuestras fronteritas, nos organicemos entre nosotros y no tengamos que ocuparnos de esos tíos que viven lejos, cuyos problemas es que no nos atañen y no queremos que nos toquen. Es una idea que tiene un cierto sentido, tiene una cierta lógica. Oye, esto es demasiado grande, ingobernable, quedémonos en el Estado-nación de toda la vida que se puede gobernar mejor. Pero claro, ese mundo se acabó, ese mundo, ahora vivimos en el mundo de China, y de Rusia y de Estados Unidos, y ningún país europeo puede navegar en ese mar solito. De hecho, fue una declaración de... ¿Quién es el presidente de la Comisión hace no mucho? Que es, oiga, es que la alternativa a Europa pasa por... O sea, es que si usted se cree que siendo un Estado soberano de nuevo se van a solucionar sus problemas, es mentira. Ahí están los países, o sea, va usted a depender de China o de Estados Unidos o de los países del Golfo, ¿no? Del Golfo Pérsico, los países árabes, que son los que, un poco las alternativas. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Una Europa fuerte que se mantenga como un actor internacional o...? Bueno, en fin, es geopolítica. No, claro, o sea, pero imaginemos una España individual. Pues llegan los chinos y nos compran en 2 minutos todo, y los catarís en 2 minutos. Que si ya la han comprado media España. Es así. En fin. Bueno. No se asusten demasiado, esto tiene remedio. Esto tiene remedio. Hablémoslo, salgamos a tomar cañas, vivamos nuestro modo de vida del sur, que es muy beneficioso para todos. La última pregunta, por lo menos de mi parte, que me parece que si no se hará tarde. Desde un punto de vista técnico, para cambiar un poco esta conversación interesante que puede durar días. Sí. ¿Cada una de las imágenes que están en el libro son fotos? Sí. ¿Son todas fotos? Son todas fotos. Sí. Creo que hay 3 fotogramas de vídeo. Uno de un vídeo de la Guardia Civil, no, 2 de un vídeo de la Guardia Civil y otro de un vídeo mío. Pero vamos, no hay dibujos, todos son 755 fotos, me parece, de las cuales
3 son fotogramas de vídeo. Lo que pasa es que sí están tratadas de tal manera que la percepción es distinta. Cuando uno se pone eso delante, no percibe, a pesar de que ve, si ve con atención, ve que son fotos, pero no se perciben como fotos en un primer impacto. Son más planas, digamos que el componente negro de la imagen es muy denso, la parte negra de las imágenes está muy contrastado y, sin embargo, la parte de color de las imágenes está muy poco contrastado. Eso digitalmente está mezclado de tal modo que, digamos que la vista se desliza por encima de las páginas con más facilidad, porque las fotografías, las meras fotografías... muchas gracias. Y podemos... Las meras fotografías... Esto lo ponemos así. Tienen una ilusión de profundidad. De hecho, está estudiado que cuando una persona se pone delante de una foto grande, a pesar de que es un objeto bidimensional, el ojo trata de enfocar, porque algo está lejos, algo está cerca y hay un engaño, que la vista cae en ese engaño. Con este tratamiento, la vista cae menos en ese engaño y desliza más. Parece que estoy contando cuentos chinos, pero hay algo de eso realmente estudiado. Y luego cuando uno pues, lo ve y lo ojea, pues lo percibe con bastante claridad realmente. Y sobre todo es que tienen buena pinta. Yo recuerdo la primera vez que me lo enseñó, y dije, ¿pero qué es esto que has inventado? Claro, yo no daba crédito, ¿no? Bueno, aquí están unas páginas. Listo. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y buenas noches.